aquesta nova sessió del cicle sobre longevitat, que ja fa la número 3, encara ens queden... Estem a un terç del camí, continuarem aprenent encara uns mesos més i, però en tot cas, gràcies als organitzadors per haver organitzat encara aquesta sessió, la Fundació Ernest Lluch i l'Oficina del Club de Roma. Em dono les gràcies a mi mateix, que també està bé, però sobretot dono les gràcies a la Fundació Ernest Lluch, que, com vostès saben, és un goig treballar i continuar treballant i per molts anys, i a la col·laboració de la FATEC i de la Cambra de Comerç en l'organització. Gracias al ponente por la presencia, muchas gracias. Es un placer decirte por segunda vez en esta casa y como no hay 2 sin 3, pues seguiremos. Inventaremos alguna cosa en el futuro y gracias a tots vostès per assistir-hi. Com que em quedava el bon major, per no allargar-ho massa, parlar en nom de totes dues organitzacions, Club de Roma i Fundació Ernest Lluch. Els volia dir només 4 coses molt ràpides. Una, el fenomen de la solitud és un fenomen relativament recent, no tant, però en tot cas és un fenomen creixent en funció dels canvis socials i culturals i en funció també de l'increment de la longevitat. Quan enrogueu una mica en el tema de com amb l'increment de la longevitat augmenta la solitud, bueno, es que antes no nos daba tiempo a estar solos. O sea, no nos quedaba tiempo, o sea, acabamos antes, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente ahora tenemos tiempo también de estar solos. Por lo menos a los de mi generación nos da gusto, no sé, es decir, nos da satisfacción pensar que todavía tenemos tiempo para estar solos en nuestras edades. Y luego, en relación al tema en sí mismo, sé que hay 4 aspectos que quizá sería interesante abordar. Si yo fuera algo más sabio y menos profano de lo que soy, me gustaría hablar de prevención. Sinceramente, no sé si alguien se preocupa de cómo prevenir el fenómeno. El fenómeno sabemos que existe y los expertos lo saben desde hace ya un tiempo, bastantes años, unos cuantos años, pero no conozco, y esto probablemente es culpa mía o deficiencia mía, no conozco ningún trabajo que diga, que nos enseñe cómo se previene la soledad. Si hay un fenómeno que puede ser, tiene sus aristas y sus inconvenientes, por lo mejor estaría muy bien que alguien se ocupara en ver cómo se previenen otras cuestiones en la sociedad. El segundo aspecto que me parece importante es el de la detección. ¿Cómo se detecta la soledad? Porque por lo que dicen los que entienden de esto, no siempre las personas interesadas son las que se manifiestan o las que levantan la mano y dicen, oiga, que estoy solo, ¿no? O sea, hay personas que se quedan solas o que van quedándose solas porque tenemos una cuestión de paso del tiempo, desaparición de las personas más próximas, del cónyuge, etcétera. Y entonces, ¿cómo se detectan? Hombre, ahí sí que ya hay cosas más trabajadas y que hay temas tecnológicos, en domótica, inteligencia artificial, los sensores en la nevera que avisan de no sé qué. Bueno, hay herramientas que permiten detectar y también hay trabajo comunitario que permite detectar soledades. O sea, de los servicios de salud, la teleasistencia del Ayuntamiento de Barcelona y de otras administraciones, los curas y los tenderos, que como factor de detección de soledad son muy buenos. Bueno, por ejemplo, el cura de Sant Just nos contaba que trabaja con la comunidad de Sant Egidi, nos comentaba hace un tiempo que tiene un acuerdo con la comunidad de Sant Egidi, que son gente que se preocupa de los mayores, como les mira, aprovecho para dar propaganda de una buena organización como esta. Entonces, uno de sus socios, entre comillas, es el párroco de Sant Just, que detecta cuando una persona, normalmente mujeres, que son las que uno sobreviven más y 2 son más de misa, pues cuando una señora dejaba de ir a la iglesia. Entonces les pone el sobreaviso y dice, esta persona que vivía en tal sitio o más o menos en tal zona. Bien, pues los curas y los tenderos, por razones similares, son socios, factores de detección.
asociaciones de vecinos. O sea, hay trabajo comunitario que permite identificar soledades, detectar, y a continuación el tercer aspecto sería el abordaje, razonando puramente de manera, digamos, cartesiana: prevención, detección, abordaje. Y en abordaje hay un tema particular que también me parece muy, muy interesante, que es aquellos casos en que la persona interesada no quiere ser identificada como sola. O sea, también se aprende cuando empiezas a ocuparte un poco de estos temas, aunque sea periféricamente, que hay personas que no se sienten o no quieren sentirse incluidas en el colectivo de las personas solas, porque para ellas asumirse como tal es una especie de fracaso vital. Bueno, a lo mejor va vinculado a ciertas culturas. No lo sé muy bien, pero sí me consta que hay personas que efectivamente no es fácil incluirlas a la hora de abordar soluciones si no desean ser incluidas en este colectivo. Y evidentemente tienen toda la legitimidad del mundo y todo el derecho del mundo a posicionarse de esta manera. Y finalmente, el cuarto tema, después de la prevención, la detección y el abordaje, vendrían las soluciones. Y esto también creo que el ponente hoy nos esclarecerá en posibles soluciones, tanto desde el punto de vista tecnológico como, una vez más, desde el punto de vista comunitario. En todo caso, ese tema de la soledad o de las soledades, como dice nuestro ponente de hoy, da mucho de sí, y estoy seguro que va a ser un rato muy estimulante, muy agradable. Y muchas gracias. Moltes gràcies, Jaume, per la presentació. Bé, avui tenim en aquesta tercera jornada el Checho Osin. El Checho Osin és un científic que participa a l'Agora Pública i que, per tant, vol dir que comparteix les seves reflexions. El que volem és escoltar-lo. Jo simplement centraré molt ràpidament la figura perquè sapigueu a qui tenim a davant. El Checho Osin és investigador, és científic i director de l'Institut de Filosofia del CSIC, està en el grup d'ètica aplicada, i és a la vegada president des del setembre de 2022 del Comitè d'Ètica del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Òbviament, i per tant, és doctor en filosofia, és professor, ha estat professor a diverses universitats, col·laborador de l'Institut de Governança Democràtica, Governance, i les seves àrees de treball són normalment l'ètica pública, la bioètica, els drets humans i la filosofia de les tecnologies disruptives. I aquí és on també aporta un plus a l'element de la gent que treballa com ell, per exemple, amb el Comitè d'Experts sobre Envelliment de la Fundació General del CSIC, però també aquest element d'unió amb l'ús de les tecnologies disruptives ens donarà moltes perspectives avui. És editor i autor de múltiples publicacions, fundador de la revista electrònica d'ètiques aplicades Dilemata, és vocal independent de la Comissió d'Ètica Pública del Govern Basc i forma part d'equips de recerca sobre soledat no desitjada, cures, no m'extendré. El Checho, juntament amb el seu equip, ha fet un parell de llibres, un primer que va ser un llibre que es diu Soledades, una cartografia para nuestro tiempo, i ara n'acaben de sortir un que complementa aquest, que ens explicava, que es diu Soledades habitades. Avui ens parlarà de totes aquestes coses. En un moment va escriure un article ja fa un temps que parlava que la soledat és política, per tant haurem de veure això com ho aterrem. I sense més, el que tenim ganes és d'escoltar-lo. Li vull agrair. Muchas gracias, Checho, por acompañarnos hoy. Es un placer que nos acompañes y, por lo tanto, sin más, te doy la palabra. Luego seguro que tendremos un espacio para compartir con todos los que nos acompañan preguntas y un diálogo cuando acabes de regalarnos. Perfecto. Bueno, bona tarda, moltes gràcies per la invitació. Para mí es un placer y un honor estar por segunda vez, y espero que no sea la última, aquí en el Palau con todos ustedes para poder compartir sobre todo los resultados y las experiencias de algunos proyectos de investigación en los que he estado implicado recientemente.
Gracias, Ferriol, por la amable presentación y espero que luego podamos conversar sobre estos temas porque, desgraciadamente, no tengo muchas respuestas. Como filósofo suelo ocuparme más de las preguntas, pero bueno, quizás entre todos y todas pues podemos aclarar un poco este asunto de las soledades. Y en esa transición entre lo que dice el título del cambio social a la promesa tecnológica. Y voy a tratar un poco esos dos ámbitos, ¿no? En primer lugar, explicar por qué hablamos siempre de soledades. El análisis de la soledad lo hemos llevado a cabo en un equipo de investigación que ha estado patrocinado por la Fundación BBK, una fundación del País Vasco, y hemos desarrollado el proyecto sobre todo en el área metropolitana de Bilbao. Y hablábamos de soledades y lo subtitulábamos este primer libro como una cartografía para nuestro tiempo, precisamente porque no se puede hablar de una única soledad. Antes en la presentación se hablaba de pues esa soledad también que buscamos y que queremos y que nos permite encontrarnos con nosotros. A veces vivimos rodeados de tanto ruido, literalmente, y a veces ruido social también, que lo que necesitamos es tener tiempo para encontrarnos con nosotros o con nosotras mismos y poder tener esa soledad creativa y que además nos reconforta, ¿no? Desgraciadamente hay otra soledad que a veces se califica como no deseada y que provoca sufrimiento, dolor, tristeza y que últimamente, sobre todo a raíz de la pandemia, ha emergido, quizás porque hemos tenido también la experiencia del aislamiento y de encontrarnos también por imposición encerrados en nuestras casas, en nuestras habitaciones, y entonces hemos experimentado algo que, aunque estaba presente, pues no éramos conscientes de este fenómeno. Yo voy a ocuparme, sobre todo, voy a hablar de esa soledad que definimos o que se habla como una soledad no deseada, ¿no? O una soledad impuesta también, algo que no es elegido, sino que nos viene impuesto por una serie de condicionantes, ¿no? Primero habría que definir, pero antes de definir, el libro que les ha enseñado Ferriol comienza con un testimonio. Y precisamente la segunda parte de nuestra investigación, este segundo libro que acabamos de publicar, que se llama Soledades habitadas, el subtítulo es Pliegues de la cotidianidad, es un libro que recoge narraciones en primera persona de un grupo de participantes en esta investigación que a través de fotografías fueron contándonos y entrevistas y diálogos, después de generar una relación de confianza, sus experiencias de la soledad. Nunca preguntamos de entrada por la soledad, porque, como se decía antes, la soledad siempre genera una cierta sensación de fracaso y puede provocar estigma, por lo cual tampoco se suele declarar directamente, ¿no? Pero sí que hay testimonios, ¿no? Y este, con el que comienza el libro también, está sacado precisamente del periódico de Cataluña de hace unos años y dice lo siguiente, un poco para situar el asunto, ¿no? Dice, bueno, Maripau, viuda desde hace 7 años, tiene como única compañía a su gato Pincho. No tiene hijos, pero sí sobrinos, aunque no los ve nunca. Entre comillas, dice, hace un año me di cuenta de que siempre los llamaba yo y decidí probar a no llamar. Hace un año que no hemos vuelto a hablar. Explica con pena. Recuerda las Navidades en familia, aunque ahora confiesa que las pasa sola y triste en casa. Expresa con voz temblorosa que tiene miedo a los cacos. Maripau se ha caído 2 veces estando sola en casa y gracias al botón de emergencia de asistencia social no pasó nada. Dice, salgo por las mañanas, la tarde es demasiado larga, igual que mis días. Afirma que le da más miedo la soledad que morirse o enfermar. Bueno, este es un ejemplo de un testimonio y podríamos encontrar muchísimos otros, a veces dramáticos, y cada poco tiempo salta a las noticias pues, situaciones que son muy dramáticas, ¿no? En algunos titulares que también son de la prensa, ¿no? Pues, por ejemplo, un dato que era de hace 2 años, pero un anciano muere en soledad cada 2 días en Barcelona, por ejemplo. O había casos en los que en Bilbao hace también un par de años hallaron en su cama a una vecina que lleva muerta 3 años, ¿no? Esta es esa cara B de esa soledad no deseada. Y
definíamos la soledad no deseada como aquella carencia en la cantidad y calidad de los vínculos con otras personas. Digo en la cantidad y en la calidad porque uno puede estar también rodeado de personas físicamente y sentirse también solo, lo que se conoce como una desconexión emocional, como una soledad, lo que la psicóloga Pili Castro, una psicóloga de la Universidad de Deusto, ha llamado soledad asintónica, porque uno no sintoniza con lo que le rodea, ¿no? Y a veces esta soledad también se combina con lo que es algo más objetivo, que es el aislamiento social y la carencia de redes sociales en el entorno próximo. Y esta soledad no deseada, además, se caracteriza porque produce dolor, miedo, angustia, tristeza, ¿no? Y como les he dicho, no es privativa de ningún grupo de edad, porque además todos y todas en algún momento nos hemos sentido solas en nuestras vidas. El problema es cuando esa situación se cronifica, cuando no tenemos los recursos personales, sociales y de nuestro entorno para poder salir de esa situación. Y es cierto también, como estamos en un ciclo sobre longevidad, que es verdad que en la edad avanzada se producen una serie de fenómenos que nos abocan más a lo que se conoce en el mundo, en la literatura anglosajona, con el precipicio de la soledad, ¿no? Pues en la edad avanzada perdemos a seres queridos, perdemos a nuestra pareja, tenemos lejanía de los hijos y de las hijas, padecemos enfermedad, cierto deterioro físico y mental, movilidad más reducida. Hay obstáculos en las infraestructuras, que luego hablaremos un poco de ellos. La vida en contextos institucionalizados también provoca muchísima soledad. Todos estos elementos, de alguna manera, que están vinculados a la edad avanzada, contribuyen a ese sentimiento de soledad, pero hay que decir que la soledad no es preceptiva solo de las personas mayores y que veremos un poco más adelante que hay también otros contextos donde se produce, aunque yo voy a centrarme un poco en esa soledad vinculada a la longevidad. La impresión, como se decía en la presentación, es esa sensación de ser redundante en la vida de los demás, la sensación de no importarle a nadie, y además se percibe como un fracaso, porque es difícil reconocer que uno se siente solo, se siente sola, porque de alguna manera es muy fácil culpabilizarle a uno o a una de esa situación. Será alguien que es poco sociable, que es más desagradable, que no le gusta bueno, pues relacionarse con nadie. Es muy fácil caer en ese tipo de estigma y, por lo tanto, también se tiende a ocultar esta situación. Hay un libro de cómic muy bonito que les recomiendo, de Elizabeth Justicia, que se llama Dominga habla sola, que es un cómic de una persona mayor que expresa a través de esas viñetas pues todo el sentimiento de la soledad, del miedo, también de la necesidad de poder estar sola cuando le apetece. Pero es verdad que ahora mismo la soledad no deseada, esta soledad que provoca sufrimiento, que produce tristeza y temor, es un asunto muy serio. Y es un asunto muy serio porque está directamente correlacionado con el aumento de la morbilidad, con la susceptibilidad para la enfermedad y con la disminución de la esperanza de vida, sobre todo en las personas mayores. De hecho, se está considerando en este momento que la soledad no deseada puede ser seguramente uno de los determinantes sociales más importantes sobre la salud. Algunas investigadoras en salud pública consideran que la carencia de conexiones sociales tiene mayores efectos sobre la salud que otros determinantes sociales bien estudiados como el empleo, la vivienda, la nutrición o incluso la estabilidad económica. Por lo tanto, hay que ver que la soledad, esta soledad que produce sufrimiento, esta soledad no deseada, es una cuestión de salud pública de primer orden. Los determinantes sociales de la salud es una manera de entender la salud saliendo un poco del foco más
concreto de la enfermedad y analizando todos los elementos contextuales que contribuyen a nuestro bienestar y a nuestra salud. Es esa frase que ustedes conocerán de que tu código postal es más importante para tu salud que tu código genético. Pues bien, la soledad forma parte de ese elenco de determinantes sociales. Luego veremos también que la soledad está a su vez determinada socialmente. Si decimos que la salud va por barrios, también podríamos decir que la soledad también va por barrios, ¿no? No voy a extenderme en el impacto concreto que tiene la soledad no deseada sobre la salud de las personas, sobre todo sobre la salud de las personas mayores, pero está vinculada y se correlaciona directamente con problemas cardiovasculares, con un descenso del sistema inmune y, por lo tanto, más susceptibilidad a la enfermedad. También está directamente relacionado con cuestiones, claro, de salud mental, como la ansiedad y la depresión. De hecho, se sospecha que la soledad también está detrás del aumento de las tasas de suicidio, sobre todo en las sociedades occidentales. No solo entre personas de edad avanzada, sino también entre personas jóvenes. Además, la soledad no deseada se relaciona con la reducción de la calidad de vida a través de conductas de riesgo, es decir, los hábitos de las personas que se sienten solas se suelen resentir, los hábitos de salud, más que de las personas que están socialmente conectadas y, por ejemplo, conducen a conductas poco saludables como el abuso del alcohol, el tabaco, del juego también, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, peor calidad del sueño, etcétera. En el libro dedicamos un capítulo bastante extenso, precisamente que escribimos Virginia Salinas, que es una doctora en enfermería, y yo mismo, sobre el impacto concreto que tiene la soledad, la falta de conexiones sociales sobre la salud de las personas, ¿no? Por lo tanto, el interés que tiene la soledad no deseada no solo es porque es una forma de sufrimiento social, sino porque además el impacto objetivo sobre la salud de las personas es realmente muy severo y muy grande. Pero lo mismo que la soledad no deseada es un determinante social de la salud, también podemos decir que la soledad no deseada también está determinada socialmente y está relacionada con patrones de desventaja social en ámbitos como la pobreza, el género, la cultura, el espacio, la institucionalización y la discapacidad. Es decir, que la estratificación social y la distribución desigual de recursos y oportunidades también está directamente vinculada con la soledad no deseada. Y por eso es importante también no caer en el error de que con la soledad, con el concepto de soledad, tapemos otras cuestiones que tienen que ver directamente con desigualdades sociales y que están provocando precisamente esa soledad. Por lo tanto, la soledad no debiera utilizarse precisamente en un fetiche para ocultar ese tipo de desigualdades. Ya hemos dicho que uno de los determinantes de la soledad es precisamente la edad avanzada, porque hay una serie de elementos biográficos que contribuyen a ese sentimiento, a esa desconexión, ¿no? Pero también hay una serie podríamos decir, de factores, de cambios sociales. En general, vivimos en una sociedad donde hay un aumento del individualismo y donde se ha producido también un debilitamiento de las redes sociales y familiares, lo que los sociólogos llaman la desafiliación, ¿no? Y en ese contexto, pues el tener una edad avanzada, pero también, por ejemplo, el estar en una situación económica precaria y tanto entre los jóvenes, pero también entre las personas de edad avanzada, pues hay situaciones de mucha precariedad. Hay todavía pensiones que son realmente ridículas y que no permiten a las personas, por ejemplo, encender su calefacción en invierno o tener los mínimos recursos para una subsistencia digna, ¿no? Otro factor
social que también contribuye a la soledad no deseada es el factor migratorio, ¿no? Muchas personas que vienen de otros países y de otras culturas, a veces que no conocen la lengua de las ciudades y de los pueblos donde vienen a vivir y carecen de las redes sociales, incluso provienen de culturas que son mucho más comunitarias y se sienten especialmente solas y con falta de conexiones sociales. Esto está también directamente relacionado, la soledad no deseada, con lo que se conoce actualmente como la crisis de los cuidados, es decir, el reparto muy desigual de las tareas de cuidado en nuestra sociedad. Hoy por hoy las instituciones públicas no cubren, no llegan prácticamente al 20% de las necesidades de cuidados que se generan en nuestra sociedad. El otro 80% se realiza a través de los cuidados informales. Y buena parte de estos cuidados han recaído tradicionalmente sobre mujeres que han cargado sobre sus espaldas el cuidado de familiares, de personas mayores, de menores, de personas enfermas, de personas con diversidad funcional, que cuando han fallecido estas personas que se han dedicado exclusivamente a un trabajo que se ha realizado dentro de las casas, con una pérdida de relaciones sociales y de conexiones sociales, se encuentran en situaciones de una soledad muy, muy acusada, ¿no? También factores como la enfermedad contribuye realmente al incremento de ese sentimiento de soledad, porque dificulta la posibilidad de establecer lazos sólidos y satisfactorios. Lo mismo con respecto a las personas que padecen alguna discapacidad o diversidad funcional. Otro factor muy determinante que también estudiamos en un capítulo del libro es el que tiene que ver con nuestro entorno urbano, con el urbanismo en el cual desarrollamos nuestras vidas y que no fomenta precisamente las conexiones sociales ni fomenta tampoco el encuentro entre las personas. No sé en Barcelona, pero yo vivo en Madrid y a veces es casi imposible cruzar alguna de las grandes avenidas porque la ciudad está concebida para el tráfico de los automóviles y es prácticamente imposible que, vamos, ni corriendo una persona joven es capaz de cruzar el Paseo de la Castellana. Pero lo mismo si hablamos de la carencia de lugares de encuentro, de parques, de aceras suficientes en las ciudades para poder moverse, para poder circular también con un andador, o con una silla de ruedas. Es decir, hay una serie de elementos estructurales que contribuyen de una manera también muy importante al aumento de este sentimiento de soledad, ¿no? Es lo que un sociólogo, Klinenberg, llamaba los palacios del pueblo, la necesidad de esos espacios para el encuentro y el desarrollo de un tipo de arquitectura y de urbanismo que esté orientado precisamente para la conexión. Muchas veces hablamos ahora mismo, y vamos en la segunda parte de la exposición, a hablar de la tecnología y de la importancia que tiene y su relación con la soledad, ahora que se habla mucho de la robótica, de la inteligencia artificial, etcétera, pero al final algo tan simple como un ascensor en una casa que no lo tiene puede ser el elemento fundamental para que una persona pueda seguir desarrollando su vida, poder bajar a la calle, realizar la compra en esa tienda o ir a la iglesia, como se decía antes, pero si no tiene ese ascensor es imposible que pueda bajar 4 tramos de escaleras cuando está con dificultades de movilidad. Todo esto es lo que nos llevaba a concluir en el libro y en algún artículo que hemos escrito, que la soledad no deseada no es una cuestión meramente individual, no tiene únicamente que ver con dificultades del carácter o situaciones estrictamente biográficas o personales que tienen que ver con la pérdida de seres queridos o con la lejanía de los hijos o con algunas enfermedades o con algunas dificultades, sino que tiene una dimensión social y, por tanto, política, que requiere intervenciones públicas y que no podemos circunscribir la soledad a una mera cuestión individual, incluso culpabilizar a las personas que se sienten solas por ello, si no hacemos algún tipo de intervención que tiene que ver con políticas públicas
que atajen la desigualdad, que contribuyan a la integración, por ejemplo, de las personas migrantes en sus entornos, que faciliten y repartan de una vez por todas los cuidados que son cada vez más necesarios, precisamente en una sociedad cada vez más longeva, pero que no pueden seguir recayendo siempre en las mujeres y hacerlo de esa manera individualizada y casi culpabilizadora, ¿no? Porque se les ha impuesto esa carga a través del modelo familista en el que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Por eso decíamos que la soledad no deseada tiene un impacto enorme sobre la salud pública, pero a su vez está fuertemente determinada también por esas desigualdades con respecto al trabajo, los ingresos, el urbanismo, el fenómeno de las migraciones, etcétera, ¿no? Y por eso decíamos que necesita de intervenciones y de un enfoque social y político. Y en este punto es un poco donde podemos valorar también qué papel va a jugar la tecnología y sobre todo estas tecnologías tan fantásticas que se nos presentan ahora, como la robótica y su combinación con la inteligencia artificial, para abordar precisamente el asunto de la soledad no deseada, que, como les digo, es una cuestión especialmente compleja y que tiene que ver con una perspectiva que no puede ser circunscrita a lo meramente individual. Vamos a ver primero un pequeño vídeo y para pasar a esta parte de... Es un vídeo que obtuvo un premio hace... Se ve, ¿verdad? Verás cómo al final me vas a tirar. Ya lo verás. Esta tarde, por fin, va a venir Carlota. Desde que se separó del tonto ese, no hace otra cosa la pobre nada más que trabajar. Pero a ti no se te vaya a ocurrir decirle que me he mareado. Vamos a quitar la llave, que si no la niña con la suya no puede abrir la puerta. A lo mejor me he confundido y viene mañana. Cada día estamos más viejos. Buenas noches, amigos. El vídeo está basado en, como dice ahí, en un microrrelato de un concurso que se hizo hace un par de años, yo creo, 2 o 3 años. Y bueno, habla de algo también que se ha estudiado mucho. Hay una investigadora, Sherry
Trackel, creo que se llama, que ha estudiado un poco las relaciones de incluso afecto que mantenemos con objetos, sobre todo con objetos tecnológicos. Se han estudiado mucho en los niños y en las personas mayores, pero también podríamos analizar la dependencia no solo cognitiva, sino hasta emocional que tenemos de los teléfonos móviles, ¿no? Que en cuanto ya salimos de casa o nos quedamos sin batería, nos entramos en pánico y parece que se va a acabar el mundo. Es interesante, bueno, yo creo que es muy evocador el vídeo y la historia, porque plantea un poco también la cuestión de, me sirve para plantear la cuestión de hasta qué punto este problema de la soledad no deseada se puede abordar, se puede solucionar, como a veces se presenta, desde la tecnología, ¿no? Y sobre todo desde las tecnologías digitales. La verdad es que ahora mismo se plantea como la digitalización en general y el desarrollo de la robótica para la asistencia y los cuidados como una alternativa realmente importante, y todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales para afrontar la cuestión de la soledad no deseada. Luego podemos, en el debate, podemos conversar sobre esto. Esto es lo que se conoce también en los estudios de filosofía de la ciencia como solucionismo tecnológico. Pensar que todos los problemas sociales se pueden abordar desde una perspectiva tecnológica, y en este caso pues podríamos utilizar la metáfora de un artículo que también salió hace unos años se titulaba más o menos como cada persona mayor con su robot, ¿no? Y con esto ya tenemos solucionado el problema pues, de la longevidad, del envejecimiento, de la soledad no deseada, etc. Hay que ver que la robótica, en combinación con la inteligencia artificial, ha dado un salto exponencial en los últimos años. Siempre, desde hace mucho tiempo, hay desarrollos de robótica, sobre todo se han desarrollado mucho en entornos controlados, en las fábricas, en los procesos de producción. El salto cualitativo es lo que se conoce ahora como la robótica social, que es la robótica que interactúa con las personas en entornos que no son controlados, es decir, en nuestros entornos cotidianos. Y eso es realmente el gran salto. Hay un vídeo, se me ha olvidado traer el enlace, pero bueno, se puede encontrar en YouTube, de un colega nuestro, colaborador en el proyecto de Soledades, que se titula algo así como los robots están saliendo de las fábricas, y pregunta, ¿estamos preparados? Es una encuesta a través de los grandes centros de investigación europeos que están desarrollando robótica social para ver cómo se está desarrollando y con qué parámetros, porque precisamente el gran desafío de ese tipo de robótica es, por ejemplo, el reconocimiento no solo del lenguaje y de órdenes a través del lenguaje natural, sino también el reconocimiento de emociones, el reconocimiento de situaciones, para que puedan contribuir precisamente pues, al cuidado y al acompañamiento de las personas en situaciones que pueden ser de algún tipo de dependencia. Dicho esto, y planteándonos que el solucionismo tecnológico no es la respuesta, porque acabamos de decir que precisamente las soledades es un fenómeno que es multifactorial, muy complejo, que remite a elementos que tienen que ver con diferentes políticas públicas, a cuestiones contextuales, pero dicho esto, habría que plantearse hasta qué punto es también un elemento que puede contribuir a abordar este fenómeno, ¿no? Y para eso hay que tener en consideración tres elementos clave. El primero es que la tecnología asistencial, basada en inteligencia artificial o en robótica, nunca debería plantearse como un sustituto de las personas que acompañan o que cuidan, ¿no? Precisamente porque el cuidado y el acompañamiento tienen una dimensión compleja, que además en la que median relaciones de poder y desigualdad, donde hay dependencia y vulnerabilidad, donde además no solo en el cuidado, en el acompañamiento, no solo implica una serie de acciones, sino también una serie de disposiciones morales, podríamos decir, sin las cuales no es posible hablar de buen cuidado, que tienen que ver con la empatía, con la comunicación, que implican a veces cambios, renegociaciones, aprendizajes.
Por lo tanto, la tecnología puede ser un elemento importante, pero en cualquier caso no se puede considerar un sustituto precisamente, ni ese elemento que soluciona por arte de magia problemas como pueden ser el de la soledad no deseada, ¿no? Y por eso es muy importante que esté alineada con objetivos de buen cuidado y sobre todo integrada en un ambiente. El cuidado, el acompañamiento, de alguna manera va a estar condicionado por los dispositivos tecnológicos que introduzcamos en el mismo, modifican ese entorno, pero no sustituyen ni a la persona cuidadora ni a la persona que acompaña. Dicho esto, se me había olvidado decir, pero es muy importante también aclarar que ya vivimos, o sea, Ortega y Gasset decía que no vivimos con la tecnología, vivimos en la tecnología. De alguna manera ya nos constituimos como una suerte de sistemas sociotécnicos donde lo contextual, lo tecnológico y lo estrictamente humano están en combinación, y esa es nuestra forma de vida. Ahora mismo yo estoy hablando a través de un micrófono, tengo aquí mi teléfono móvil donde tengo el billete de tren para volver a Madrid, etcétera. Es decir, no vivimos la tecnología como algo apartado de nosotros, sino que forma parte de nuestras vidas. Pero con respecto a los cuidados y con respecto a la soledad no deseada, es importante plantear la tecnología como complemento y no como sustitución, que es como muchas veces se quiere plantear este tipo de intervenciones. La segunda observación general es que la tecnología puede ser muy importante para el objetivo de mejorar la independencia y la autonomía de las personas. Es decir, puede permitir que no tengamos que abandonar el hogar prematuramente o que tengamos que estar institucionalizados. Hay que considerar que muchos de los dispositivos tecnológicos pueden facilitar precisamente el que preservemos en la medida de lo posible nuestra autonomía, pues con elementos de domótica. Aquí la señora Vila, que es como se llama el vídeo y la historia, pues tiene a su rumba para hacerle compañía incluso, aparte de hacer la limpieza, pero realmente tenemos muchos dispositivos tecnológicos que pueden facilitarnos mucho la vida autónoma y la vida independiente, que es la aspiración que tenemos siempre cuando vamos alcanzando una edad avanzada, ¿no? Y la tercera observación es que la tecnología no tiene por qué convertir el cuidado y el acompañamiento en un fenómeno más frío, sino que precisamente es muy importante intervenir también en los entornos. La tecnología es un elemento más que nos puede permitir mejorar esos entornos que decíamos antes para poder afrontar situaciones que quizás nos aboquen a ese precipicio de la soledad y que tienen en cuenta también la perspectiva de género a la que me he referido antes, por ejemplo, en relación a los cuidados. Muchos de los desarrollos tecnológicos se realizan sin tener en cuenta que se van a insertar en contextos feminizados, donde la presencia de mujeres es mayor y donde predominan un tipo de culturas que están tradicionalmente asociadas a las mujeres, por ejemplo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos esos elementos contextuales para desarrollar lo que algunas autoras han llamado una materialidad relacional, es decir, cómo nos relacionamos con la tecnología de la mejor manera posible en esos entornos para favorecer precisamente el cuidado y el acompañamiento. Y dicho esto, relacionado con esta observación del contexto, no hay que perder de vista que el acceso a la tecnología no tiene que ser justo y accesible, es decir, que no podemos producir una nueva brecha con relación al desarrollo de este tipo de dispositivos y de ayudas para vivir mejor y vivir más tiempo autónomamente. Y eso tiene que ver con el derecho a una buena conexión. Esto, por ejemplo, en la España rural no se da.
sigue habiendo muchísimos pueblos en la España llamada vaciada que tienen una muy deficitaria conexión a las redes, también el acceso a los dispositivos que pueden ser especialmente costosos, también la accesibilidad en cuanto al conocimiento, es decir, al manejo y al uso de este tipo de instrumentos. También incluso la dimensión de protección del medio ambiente que tiene que ver con el desarrollo de este tipo de instrumentos, de robots o de dispositivos de inteligencia artificial para el cuidado. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estas tres observaciones generales, porque además una cuestión que se plantea con respecto a la robótica asistencial, a la inteligencia artificial desarrollada para los cuidados, es la necesidad de confianza. Cuando dispositivos o tecnologías se desarrollan sin tener en cuenta las percepciones, los conocimientos, las posibilidades de uso y capacidades de las personas a las que va dirigida, están condenadas al fracaso. Y cada vez más las empresas e instituciones que desarrollan dispositivos de este tipo incluyen desde el mismo diseño de su trabajo la participación de personas legas a quien va dirigida, de especialistas, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados, de enfermeros y enfermeras, porque es muy importante desarrollar este tipo de dispositivos con la mayor participación para que puedan generar confianza. Ha habido empresas que han desarrollado estupendos robots cuidadores que han sido directamente rechazados por las personas a las que iban dirigidas, pues porque decían pues, que hace un trasto así en mi casa o qué sentido tiene tener esto aquí si yo no lo entiendo y no me gusta y encima me estorba, ¿no? Y tengo que quitar el polvo además del aparato. Bueno, pues la cuestión de la confianza es muy importante y para generar confianza es muy importante precisamente introducir una serie de elementos éticos en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Elementos que tienen que ver con, primero, la seguridad y la protección. Tienen que ser tecnologías seguras que no dañen a las personas y a los entornos en los que van, no solo a las personas a las que van dirigidas, sino los entornos de cuidados y de acompañamiento en las que se introducen. Y esto es muy importante, la máxima de seguridad y protección. Pero también hay que hacer un balance de costos y beneficios, es decir, hay que desarrollar tecnologías de una manera proporcional. Un investigador catalán, seguramente yo creo que la persona que introdujo las cuestiones de inteligencia artificial en España hace ya bastantes años, Ramón López de Mántaras, dice que no podemos desarrollar tecnologías para matar moscas a cañonazos, ¿no? Y lo dice muy gráficamente porque a veces introducimos sistemas de inteligencia artificial de robótica que realmente no son proporcionales ni eficientes en el contexto en el cual se van a desarrollar y que encima luego tienen, por ejemplo, un impacto medioambiental enorme, porque también hay que considerar eso, el consumo energético, el consumo de materiales que supone la introducción de ese tipo de dispositivos. También es muy importante tener en cuenta la autonomía y el control, es decir, estos sistemas deben respetar el derecho de las personas a elegir, a decidir y que estos artefactos sean controlables y manejables. Porque aquí sí que quisiera introducir algunos de los riesgos que se han estudiado con respecto a la robótica asistencial y la robótica y la inteligencia artificial planteadas para este tipo de situaciones, ¿no? De dependencia, de soledad no deseada, etc. Y son riesgos, como pueden imaginarse, por un lado de manipulación. Puede haber una manipulación a través de estos dispositivos de las personas, incluso invadiendo lo que puede ser su privacidad mental y su integridad cognitiva. Eso puede provocar una cierta cancelación de la identidad. Hay una película muy interesante que seguramente conozcan, Her se titulaba, en la cual el protagonista se enamora de un sistema operativo que ni siquiera tiene la corporalidad de un robot, que por lo menos tiene una serie de actuadores en el mundo físico. Esto es solo una voz que responde a través del diálogo con el protagonista, y hay un momento en el que el protagonista le dice: tú no eres una persona, pero en estas relaciones mediáticas
mediadas a través de dispositivos tecnológicos, puede darse una cierta cancelación de la identidad y también lo que se conoce como el engaño, ¿no? Propiciar falsas relaciones. En otro momento de la película, él le pregunta, dice, ¿los sentimientos que expresas son reales o son programados, ¿no? Este tipo de preguntas que se plantean también. La ciencia ficción nos permite pensar precisamente e imaginar futuros relacionados con lo que podría ser nuestra vida conviviendo con dispositivos de este tipo, ¿no? También otro riesgo muy importante es la merma del contacto humano, es decir, la robótica asistencial puede contribuir al deterioro de las relaciones interpersonales, porque las conexiones que también están pautadas y estructuradas a través de dispositivos pues tienen un determinado formato y no necesariamente propician relaciones y conexiones fuertes. Aquí sí que les quería poner un ejemplo que analizamos porque durante la pandemia, que fue un gran laboratorio para muchísimas cuestiones sociales y culturales, se experimentó precisamente con el uso de la videollamada para conectar a las personas que estaban en residencias, por ejemplo, con sus familiares. En algunos casos fue un éxito, en otros casos hubo más críticas, pero siempre hay que decir que lo virtual, de alguna manera, nos hace un tanto irreales, ¿no? Las conexiones por videollamada priman determinados sentidos, los sentidos de distancia, como la vista y el oído, pero merman los sentidos de proximidad, el tacto, el gusto, el olfato, ¿no? ¿Y qué ocurría durante la pandemia? Pues que muchas de las personas institucionalizadas, personas de edad avanzada, sufrían problemas precisamente de oído, de agudeza visual, también de movilidad. Y estas personas solo mediante la implicación emocional del tacto, por ejemplo, es como podían salir del aislamiento y podía comunicárseles amor, confianza, afecto y calor, ¿no? Y para ellos el uso de las videollamadas pues realmente fue una privación de tacto y de contacto, ¿no? Una contribución a su aislamiento con un enorme daño para sus cuerpos frágiles y sus vidas precarias. Realmente, en ese caso, en nombre de la protección de su salud, se les produjo un daño físico y mental enorme y muy grave, ¿no? Ese es uno de los fenómenos que analizamos y que tenían que ver con el uso de tecnologías digitales, por ejemplo, en este caso, para los cuidados. Otro de los riesgos también es de alguna manera, objetualizar a los individuos que reciben este tipo de cuidados mediante dispositivos digitales y de robótica asistencial, devaluando en cierto sentido su dignidad, también quizás estigmatizándoles e infantilizándoles de algún modo, ¿no? Y en última instancia, el abuso o no un uso ético de estos dispositivos puede provocar reducir el cuidado a una cierta ilusión y provocar una cierta deshumanización en la medida en que ya no erosiona el sentido del cuidado como una práctica moral relacional esencial, ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía, tener en cuenta alinear el desarrollo de estas tecnologías con una serie de principios éticos que a su vez, además, contribuyan a evitar las brechas de desigualdad con relación a la tecnología, porque habría que promover también la equidad y la justicia en el acceso a este tipo de dispositivos, ¿no? Por eso es muy importante, como les decía, la inclusividad. Hay otra aplicación que también les invito a curiosear si les apetece, que se ofrece en las redes como una aplicación para paliar la soledad. Se llama Réplica, está desarrollada por una ingeniera, creo que es de origen ruso, que ofrece precisamente esta aplicación para tener como una especie de compañero o compañera virtual que
como en la película Her, te va acompañando, va respondiendo, va siendo una especie de... Además hay también avatares, ¿no? Va manteniendo una serie de relación contigo, va a ir profundizando, pero bueno, tal como está programada, presenta también muchos riesgos, siempre te da la razón, incluso aunque uno le plantee cuestiones abominables, y realmente es la típica aplicación que está desregulada porque no se oferta como una aplicación médica, pero que de alguna manera se ofrece como el bálsamo para situaciones de soledad, para acompañamiento, para cuidado. Hay todo un magma de aplicaciones como esta que realmente lo que inciden es en una visión de la soledad en términos individualistas, ¿no? Pues yo estoy solo, estoy sola, me produce sufrimiento y me las apaño con un robot o me las apaño con una aplicación que me va a acompañar, ¿no? Creo que este no es el enfoque adecuado. Creo que tenemos que optar por tecnologías que generen comunidad precisamente para afrontar ese aislamiento y ese debilitamiento de las conexiones sociales que tiene tanto impacto sobre la salud, y el desafío, por tanto, es desarrollar entornos tecnológicos amigables de un modo inclusivo y participativo, lo que otro filósofo de la ciencia español, Miguel Ángel Quintanilla, ha llamado tecnologías entrañables, que es una traducción de la palabra inglesa engaging, pero que me parece muy, muy bonita, ¿no? Que tendrían que ser tecnologías abiertas, versátiles, controlables, desde luego, comprensibles, que sean sostenibles también, respetuosas con la privacidad, centradas en las personas y, sobre todo, socialmente responsables, con especial cuidado de los colectivos más desfavorecidos. Creo que ese es el reto fundamental en el desarrollo de tecnologías para abordar situaciones problemáticas como puede ser la soledad no deseada. Y lo dejo aquí. Bueno, Chechu, muchas gracias. Has dicho muchas cosas y están estas dos partes, la parte más de cómo definimos la soledad y cómo luego la tecnología puede ayudarnos y con qué riesgos a gestionar-la. Segur que hi ha preguntes, gent que vol intervenir. Si podeu ser més o menys breus per tenir possibilitat de que molta gent intervingui, doncs és el moment. Aquí hi ha una primera pregunta. No sé si existen estudios, no lo sé, pero el tema de las soledades no deseadas se está cubriendo mucho, entiendo yo, con personas inmigrantes. Entonces, ahora que en estos tiempos de temas de elecciones y tal se habla mucho de la inmigración, bueno, además esto es economía sumergida, no sé, ¿qué opinión hay al respecto? Si hay algún estudio, en fin, no sé, me llama la atención. Sí, bueno, eso como decía antes, el 80% del cuidado y por lo tanto lo que está relacionado también con las soledades no deseadas y el acompañamiento, por ejemplo, de personas mayores o personas con alguna discapacidad o personas enfermas, se hace de manera informal. Solo las instituciones públicas están cubriendo aproximadamente en torno al 20% de esas necesidades. Todo el 80% se hace en el ámbito familiar, en el ámbito informal, y buena parte de eso se hace a través de la inmigración. Con lo cual, estamos provocando también una nueva soledad, porque realmente, como decía antes, muchas de estas personas son mujeres migrantes que a su vez han dejado a sus hijos y familiares en sus países de origen, que no se encuentran integradas, que no tienen redes sociales de apoyo y que padecen también de manera acusada la soledad no deseada, con todos los efectos negativos que eso tiene sobre su propia salud y su propia estima y su propio bienestar, ¿no? No hay, yo desconozco, pero los estudios que hay con respecto al cuidado es que el 80% se realiza de manera informal y buena parte de ese cuidado se realiza a través de
de este tipo de personas en la ilegalidad, muchas veces en la marginalidad y sobre todo en la soledad, diría, ¿no? Y se produce el análisis de la soledad no deseada requiere un enfoque, como dicen las feministas también, interseccional, porque al final se van produciendo una serie de solapamientos de discriminaciones, ¿no? Si una es mujer y a la vez es migrante y a la vez, por ejemplo, no conoce el idioma y viene de una cultura más comunitarista, como pueden ser las culturas africanas o latinoamericanas, ¿no? Al final se van superponiendo capas a esa situación de soledad no deseada que padecen y que a la vez ellas normalmente son las que están contribuyendo a que podamos sostener pues, nuestra situación también laboral, personal, etcétera, ¿no? Pero yo, creo que desde luego habrá organizaciones como Cáritas que ya han hecho estudios cuantificando de manera más precisa el número de trabajadoras irregulares que están ahora mismo abordando la cuestión de los cuidados y, por tanto, ocupándose de la soledad no deseada de muchas personas, ¿no? En primer lugar, muchas gracias por todas las reflexiones que nos ha transmitido, porque creo que esto nos va a ayudar, sobre todo a entidades que trabajamos el tema de soledad. Yo quisiera hacer, partiendo de la obviedad de que la tecnología ayuda, y ayuda mucho, no sé si esta misma tecnología lo que hace es aumentar o incrementar la soledad. Me voy a explicar. ¿Qué pasa? Dice, hasta ahora la forma de prevenir o de ayudar a la soledad es el acompañamiento. El acompañamiento, el tacto físico, lo que ha hablado de las residencias, desde saber tocar, saber oír, saber oler. ¿Qué ocurre cuando esto no existe? Porque das respuesta de una forma tecnológica. Y esto está pensado más, ¿para quién? ¿Para la persona que está sola o para los familiares? Y no sé si lo que hace es incrementar más la soledad. Como tengo la respuesta tecnológica, pues bueno, ya está resuelto. No sé, es una reflexión de que me gustaría saber su opinión. No, claro. Me parece muy oportuno lo que comenta, porque realmente cuando critico el solucionismo tecnológico, lo critico porque se contempla como, bueno, pues tenemos ahora un aparato, un dispositivo, una tecnología, un robot, lo que sea, que nos libera precisamente de estar preocupados de otro tipo de intervenciones que tienen que ver con lo comunitario, lo social, la responsabilidad también que tenemos con respecto a nuestra comunidad, digamos, a las personas con las que convivimos. Entonces, puede convertirse en un placebo, y a mí es lo que me preocupa también, porque muchas de las inversiones tecnológicas en la Unión Europea están orientadas al sector de los cuidados y me temo con una visión de sustitución y no de complemento o de ayuda. Por otro lado, eso sí que ha sido muy estudiado, esta misma investigadora Shirley Torkel habla, por ejemplo, de cómo provocan, uno puede estar muy conectado y sentirse muy solo, ¿no? Y ese es el fenómeno, por ejemplo, que se ha estudiado mucho en los jóvenes y adolescentes, el estar hiperconectados, el estar desde sus habitaciones constantemente enganchados a redes y demás, y padecer unos profundos sentimientos de soledad porque no son conexiones significativas. Es decir, las tecnologías pueden, y sobre todo las tecnologías digitales, pueden ayudarnos en muchos elementos del cuidado y para combatir la soledad no deseada y para, sobre todo, mantenernos más tiempo realizando una vida independiente en nuestras casas, en nuestros hogares, que es lo que queremos básicamente. Pero eso en ningún caso sustituye la relación intersubjetiva, el contacto y el establecimiento de relaciones significativas, que son las que queremos y de las que carecemos cuando sentimos soledad no deseada. Y sí que creo que corremos el riesgo de utilizar la tecnología como la coartada, decir, bueno, cada anciano, cada anciana con su robot, y que entonces ya nos desentendamos de todo otro tipo de intervenciones de carácter comunitario que son absolutamente necesarias y que pueden ser muy bien acompañadas por la tecnología. Entendamos la tecnología como el complemento, como lo que nos permite hacer
Recuerdo que en el diálogo que mantuvimos con Lucía Velasco hace unos años aquí también en el Paloma Calla, para que sean tecnologías para potenciar nuestra humanidad, no para mermarla, ¿no? Y por eso creo que es importante hacer esta reflexión y orientar las tecnologías en ese sentido. Pero estamos en ese riesgo y yo me temo que mucha de la investigación y el desarrollo que se hace va por esa vía, ¿no? Por decir, bueno, tengamos una serie de dispositivos y aparatos para que nos quedemos tranquilos y tranquilas pensando que las personas que necesitan cuidado pues van a tener ese sucedáneo de cuidado que no es el cuidado y que no es el acompañamiento significativo que necesitamos para no sentir soledad, ¿no? Sí, sí. Allà darrere hi havia una pregunta. Ah, exacte. Hola, buenas tardes. Gracias por sus pensamientos y sus ideas. Pero cuando estaba escuchándole, me tenía la sensación que la tecnología va a copiar lo mismo que las residencias y los centros sociosanitarios. A la persona mayor la tendremos aseada, la tendremos alimentada y no tendrá que hacer la cama ni tendrá que hacer la limpieza de casa. Pero en estos centros se continúa teniendo soledad, se continúa teniendo falta de que alguien te coja la mano, de que alguien te abrace, de que alguien te quiera escuchar. No tenemos tiempo, eso no lo podemos hacer, es lo que se dice en estos centros. Entonces creo que estamos copiando lo mismo, lo único que no los tendremos las personas mayores o no estaremos, porque igual yo tengo que salir a la calle con un robot, que me lo estoy imaginando, pero los tendremos en su casa, pero con las mismas deficiencias. No sé, es mi manera de pensar. No, lo que dices está relacionado con lo que comentábamos ahora precisamente, que tenemos que contemplar el uso de la tecnología como un complemento, pero en ningún caso como un sustitutivo de las relaciones interpersonales. No tenemos que precisamente utilizarla quizás para liberar tareas que pueden ser más monótonas o más pesadas, pero para tener tiempo precisamente para lo que constituye pues, la esencia de las relaciones intersubjetivas, que es el contacto, la comunicación, el diálogo intersubjetivo y esas relaciones que tienen una dimensión, podríamos decir, moral, ¿no? Como me refería antes, ¿no? Efectivamente, si al final nos limitamos a reproducir el sistema de vamos a tener una serie de dispositivos para que hagan cosas, eso no ni soluciona los cuidados ni mejora la situación de soledad no deseada de las personas. Hace falta liberar tiempo precisamente de algunas tareas que pueden realizarse o incluso mejorarse con el ayuda de dispositivos para que podamos tener unas relaciones más ricas y de carácter intersubjetivo, ¿no? Hi ha diverses paraules, però tindrem temps de tot. Pilar. Buenas tardes, muchas gracias por todo. Yo quiero hablar de una soledad que nunca se habla, que es la soledad no de un nivel social de inmigrante, sino del nivel de una persona que ha sido reconocida científicamente porque en la vida pues has estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado y has respondido de manera adecuada, es decir, sin ninguna pretensión de nada. Pero yo voy a mi pueblo y me encuentro profundamente sola, porque resulta que yo soy la única persona que ha estudiado en el pueblo. Y todas las personas del pueblo me conocen, y yo también, y los aprecio, y ellos también. Pero nadie me invita a tomar café, ni nadie quiere ir a pasear conmigo. Es decir, porque les parece que no tienen nada que decir y que yo tampoco lo voy a pasar bien con ellos. Entonces una vez me atreví a preguntar a una prima segunda, y le dije, oye, ¿por qué no has sido amiga mía? Si yo lo he intentado muchas veces. Y cuando venía al pueblo, te llamaba y todo, y tú no querías. ¿Por qué? Dice, mira, porque me daba una rabia. Dice, cuando yo era maestra, dice, es que todo el mundo me pregunta, en vez de decirme, ¿qué haces tú? Me decía, ¿qué hace Pilar? ¿Dónde está Pilar? ¿Qué hace Pilar? Dice, y esto me daba un sentimiento
que no lo podía soportar. Me lo ha dicho ahora que tiene 86 años como yo. Me parece un caso muy interesante porque precisamente nosotros queríamos destacar en el libro y luego en el segundo que hemos publicado ahora, de Soledades Habitadas, cómo hay muchas... no podemos hablar de una única soledad. Vivimos con la soledad de muchas maneras y a veces es incluso, como decíamos, productiva y puede ser algo que nos permita crecer y escucharnos y hacer un ejercicio de introspección, pero y muchas veces está determinada socialmente, en este caso también por la diferencia de estudios y por la impresión a veces que se tiene equivocada de los otros, ¿no? Pero por eso es un fenómeno especialmente complejo y por eso también intentar reducirlo a 3 características y solucionarlo con 2 artefactos o dispositivos, creo que es una manera muy reduccionista de afrontar la situación, ¿no? Y realmente lo que comenta es muy interesante porque también tiene que ver, y lo comentábamos en un congreso hace un año de gerontología en Galicia, que tiene que ver también a veces con una soledad relacionada a veces con la falta de expectativa, ¿no? Uno no tiene problemas de ningún tipo, no tiene problemas económicos, no es una persona migrante, no tiene una red de relaciones, pero, por ejemplo, su vida de repente ha terminado el trabajo, ha terminado su situación laboral y de repente se encuentra con una falta de horizontes, ¿no? Por eso, en aquel congreso concluíamos que es muy importante. Muchas veces se nos dice que las personas en este futuro supertecnológico, donde quizás va a hacer falta trabajar mucho menos, lo que tenemos que cultivar sobre todo son las humanidades, ¿no? El saber estar con nosotros mismos, nosotras mismas, buscar otro tipo de horizontes que no son estrictamente los laborales o los que nos habíamos marcado a lo largo de nuestra vida. No es fácil, además, cuando uno ha estado y ha sido incluso una persona de éxito en el mundo de la ingeniería y de repente dice, bueno, ahora ya en mi empresa no me necesitan, no sé muy bien hacia dónde tirar y me siento especialmente solo o sola, ¿no? Ese tipo de reflexión también hay que hacer. Y la soledad, por eso, es un fenómeno que no se puede reducir a unas pocas características, aunque lo que sí está claro es que su impacto sobre la salud personal y sobre la salud de las poblaciones es enorme, ¿no? La falta de conexiones significativas tiene un impacto tremendo sobre la enfermedad y sobre la reducción de la esperanza de vida. Jaume. Un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con la pregunta que hacía nuestro colega sobre el tema de las mujeres inmigrantes cuidadoras. Porque ha habido en este país un fenómeno curiosísimo y único en el mundo, que es la incorporación de cientos de miles de personas, y mujeres en particular, desde el inicio del siglo hasta ahora, y concretamente en el primer decenio, varios millones de personas, 4,5 millones de inmigrantes se incorporaron a nuestro país, casi la mitad mujeres, y se produjo un fenómeno, insisto, único a nivel internacional, que es una exclusión masiva de los cuidados de personas nativas por personas inmigrantes. Las mujeres españolas se incorporaron al mercado de trabajo y nuestra tasa de ocupación femenina aumentó en ese decenio de manera muy significativa y se supone que tenía alguna ventaja de retribución, de desempeño, etcétera, y se incorporó en su lugar a mujeres inmigrantes, normalmente latinas y africanas, como decías, por este orden cuantitativo, que provienen de culturas comunitaristas donde se respeta a las personas mayores, que tienen un grado de afectividad superior a la media nativa. Entonces, yo intuyo, y como tengo un caso concreto a nivel amical, intuyo que para las personas cuidadas no salieron perdiendo mucho en el cambio. No digo que sea mejor que te cuide una latina que tu hija, pero, hombre, si la hija tiene mucho trabajo y le era cuesta arriba y llega una persona que te puede cuidar full time y encima te coge cariño y te lo transmite, pues esto es un win-win.
y que de alguna manera ha permitido, y esta es la parte que me parece conceptualmente interesante, ha permitido prolongar el modelo mediterráneo de cuidado, que es un poco peculiar. Es decir, ya no es la familia la que cuida, es alguien que se incorpora al núcleo familiar más extenso, pero que sigue siendo un cuidado menos institucionalizado, menos impersonal, no funcionarial, etc. Bueno, es un tema que, por su magnitud y por su originalidad, que ya sé que es conocido, pero a lo mejor valdría la pena trabajarlo más a fondo y ver en términos de capital social y capital afectivo cuál es el saldo global, que intuyo que es francamente positivo. Y que lleva a que tendríamos que gestionar nuestro modelo de cuidado teniendo en cuenta las peculiaridades históricas de este país, que no es idéntico a la media de nuestros socios europeos. Y la otra cuestión, que es una pregunta, es, decías, el último ejemplo que has puesto de aplicación tecnológica, que como no es un tema médico, sino que se vende como otro tema, pues no puede haber intervención punitiva o intervención de control. Eso me preocupa. A lo mejor habría porque lo que puede hacer daño desde el punto de vista médico es grave, pero puede hacer daño desde el punto de vista afectivo, de control de la intimidad, de manipulación, es tanto más grave que el daño médico. Con lo cual, la pregunta concreta es, ¿hay alguna posibilidad o está previsto que en nuestro país se legisle al respecto, se establezca un marco legal que permita controlar? Como hay en lo que te pregunto, una desconfianza radical respecto a las grandes tecnológicas. No he hecho nada ni de su ética, ni de las personas que dirigen, los mesías que están a la cabeza. Bueno, es terrible. Pero me produce tal temor que, hombre, solo falta que en unos años nuestros mayores, nosotros mismos, a no mucho tardar, acabemos siendo manipulados por un robot que nos come l'enteniment, que diríamos en catalán. Sí, sí. No, esto último es especialmente grave porque, primero, muchas de estas aplicaciones además se ofertan en el mercado, pero las empresas están radicadas incluso fuera de Europa, con lo cual escapan a las legislaciones. Pero lo que ofertan, además, si estuvieran sometidas, como están sometidos, por ejemplo, todos los productos médicos, tienen un control tremendamente estricto, pero siempre tienen esto que no leemos nunca, en las condiciones de uso siempre ponen esto no es porque se están ofreciendo no solo para combatir la soledad, sino para, yo qué sé, cualquier tipo de sufrimiento social que puedan imaginarse, desde la depresión, desde, yo qué sé, la hiperactividad. Hay aplicaciones para todo eso. Siempre ponen como una llamada que esto es simplemente pues una especie poco más o menos que juego, pero claro, luego lo ofertan y cuando tú entras ahí, el daño que se puede producir es enorme. Creo que hay una situación de alegalidad de todos estos dispositivos que se están, que uno puede descargarse perfectamente en su móvil sin ningún tipo de cortapisa y que pueden afectar muchísimo a la salud mental, incluso a la salud física de las personas, con las recomendaciones que hacen, además, a veces de haga esto, tómese lo otro, quítese este tipo de tratamiento. Es realmente tremendo. En el caso de réplica de esta aplicación, un doctorando nuestro está haciendo lo que se conoce como una etnografía digital. Él se ha inscrito en la aplicación, ha ido avanzando, se ha hecho un plan premium y realmente lo que va descubriendo es bastante preocupante, porque se mezcla con pornografía, se mezcla con todo lo malo que podemos imaginar de las redes, y eso se sigue ofertando como una aplicación para combatir la soledad. Ese es el eslogan de esta aplicación. Y están en un limbo legal que les permite seguir ofreciendo ese tipo de servicios a través de nuestro móvil a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros hijos, de nuestras hijas también, es decir, sin ningún tipo de limitación. No, perdona. Mantenim l'ordre. Bueno, por supuesto, muchas gracias por su intervención. Yo quería aportar una experiencia personal en la que tuve la suerte de participar.
A partir de la pandemia en el año 2000, Cruz Roja Cataluña, que hace mucho tiempo que está trabajando todos los temas de soledad no deseada, nos propuso a una serie de empresas y entidades y tal constituir una alianza que se llamó en su momento para intentar abordar desde una perspectiva bastante amplia, por una parte, porque por supuesto no pretendía cubrir solo la soledad de la gente mayor, sino pues otros casos que se han comentado ya antes, la inmigración, pues gente en exclusión social, gente que ha pasado por la cárcel, etc. Y además con una visión muy amplia, y ahí pues se reunió empresas y fundaciones y entidades de distintos ámbitos, y se planteó un proyecto pues seguramente demasiado ambicioso, porque al final no pudo tirar adelante, pero que pretendía pues eso, abordar la problemática a través de distintas soluciones. Y una cosa que también se ha estado comentando ahora, intentando, por supuesto, que la tecnología no fuera este elemento sustitutorio, sino en cualquier caso, más bien un elemento de soporte, a pesar de que en el consorcio pues, había empresas tecnológicas como Vodafone o consultoras, o la misma en la que estaba yo, que es Celnex, que es una empresa del sector tecnológico. Se pretendía que la tecnología no fuera, que estuviera más bien por la parte de abajo del soporte, y que indirectamente diera respuesta a estas problemáticas. Todo esto se planteó, se estuvo trabajando durante más de un año en diferentes propuestas y tal, con la idea de poder obtener fondos europeos, de los que en aquel momento parecía que nos iban a llover por todos lados, y desgraciadamente, quizá porque no fuimos capaces de plantear un proyecto suficientemente atractivo, o no sé por qué, no se consiguió tirar adelante. Pero bueno, yo creo que salió un trabajo muy interesante que Cruz Roja lo mantiene, y que esperemos que en alguna ocasión más propicia se pueda tirar adelante, pero de hacer este abordaje pues, integral en cuanto a los colectivos y en cuanto a las soluciones que se plantean. Sí, de hecho, nosotros en nuestro grupo de investigación colaboramos con Cruz Roja precisamente en un programa que tiene a nivel de toda España relacionado con la soledad. Es un proyecto muy grande y hemos estado precisamente colaborando con ellos y compartiendo información, experiencias. Y al final, el asunto, me interesaba plantearles el asunto de la tecnología, porque es una cuestión todavía abierta, pero es la cuestión que está también de moda ahora que se habla tanto de tecnologías como la inteligencia artificial o la robótica, y hay que entender pues, cómo vamos a integrarla en esos entornos de cuidado. Yo pongo siempre un ejemplo que en el país de Gales hace unos años se hizo una intervención tecnológica en los servicios sociales muy sencilla, y es que a la gente que estaba sin techo, en exclusión en la calle, se les proporcionó teléfonos móviles, ¿no? Se produjo una conexión precisamente de los servicios sociales con esas personas que no tenían ni domicilio ni tenían un punto estable que facilitó muchísimo en muchos casos pues de alguna manera su reincorporación y su reintegración a una convivencia y demás. Un simple teléfono móvil, ¿no? Que por otro lado a veces con nuestros hijos estamos hartos de, por ejemplo, de que estén enganchados todo el rato. Por lo tanto, hay que ver un poco cómo se interrelaciona el dispositivo, el artefacto, la tecnología dentro del contexto en el cual se quiere integrar. Y no deberíamos ser ni, como diría Humberto Eco, ni apocalípticos ni integrados, ¿no? No pensar que todos vamos a tener un robot que nos va a acompañar por la calle, pero tampoco pensar que toda tecnología es mala, porque creo que además se está investigando y se está haciendo desarrollos muy interesantes para facilitar esa vida autónoma, para facilitar la comunicación, el contacto, la conexión, que en ningún caso va a sustituir lo que son las relaciones interpersonales, ¿no? Así directas y cara a cara. Una pregunta y mejor dicho, un comentario y una pregunta. El comentario es simplemente que estoy muy de acuerdo con esta visión tuya de la tecnología
Y ya que has citado a López de Mántaras, que es un buen amigo, coincido mucho con lo que él piensa. La pregunta, ¿habéis analizado Soledades y habéis analizado el papel de las tecnologías en las soledades? No has dicho nada, pero no sé si no tienes algo que decir. El papel de los animales de compañía, ¿qué papel juegan? Bueno, no era el objeto de nuestro estudio, pero lo que hay que decir es que, está ya, muy comprobado que el contacto con animales, y no solo con animales de compañía, para el abordaje de cuestiones como el autismo o algún tipo de disfunciones, la relación con animales que se consideran, yo conozco personas que hacen terapia con animales, y los animales no son un objeto como si fuera un robot, son unos compañeros precisamente insustituibles precisamente en la terapia, en el tratamiento de determinadas situaciones. Y eso no es objeto de nuestro estudio, era un poco, yo me he centrado más en las soledades y en la relación con la tecnología, pero desde luego podríamos decir, nuestra deuda con los animales no humanos es muy grande en cuanto a lo que nos permiten de capacidad de relación. La persona que tiene un animal de compañía ya sale a la calle necesariamente para dar un paseo, para comunicarse, para relacionarse. Es decir, lo que hacen por nosotros debería llevarnos a una reflexión sobre ese cambio que se ha producido ya en el código, en la legislación española, de que ya no son cosas. Son una serie de seres que requieren una protección especial, y en ese reconocimiento está mucho lo que les debemos, por ejemplo, pues para tener una mejor vida, no? Josep Maria, i després, si us sembla, les agrupem per tenir una mica de temps i farem les tres últimes. Però molt breu, que se'ns en va el temps. No, yo tengo dudas de que hemos ido muy lejos, pero hay cosas muy cerca que no se hacen. Es decir, hay mucha gente que no se relaciona porque no puede salir de casa, ya lo he dicho. Tal cual. Y que yo sepa, no hay un sistema para proporcionar a este señor un sistema de movilidad. Es decir, yo soy muy fan de tertulias y otros grupos, y hay gente que no puede venir porque no puede venir, porque no la acompaña nadie. No necesitan un robot. Necesitan un sitio para bajar y un taxista que los lleve hasta la puerta. Nada más, esto ya está inventado. Entonces yo no sé, por aquí no, o sea, entiendo que es mucho más divertido no, divertido no es la palabra, es mucho más llamativo un robot que te peine y te limpie pero hay mucha gente que lo que necesita simplemente es movilidad. Y lo del otro lado, la parte social. Potenciar según qué tipo de actividades sociales para que la gente que está sola pueda ir. Es decir, todo el mundo ha oído aquello, se me han muerto todos mis amigos y por esto estoy solo. Bueno, pues es cuestión de buscar grupos de gente afín, que más o menos tengan la misma formación o las mismas ideas o lo mismo para que este señor pueda ir a sitios. Entonces, estas cosas que yo considero como muy básicas y muy elementales, como que no son nada brillantes, y difíciles, claro. En cambio son difíciles y seguramente requieren muchos recursos, pues estamos hablando de cosas que son la tercera derivada. No sé, esta es la sensación por los contactos, por el ámbito en que yo me muevo. Aún no están en la época de que les pongan un ayudante para que las acompañen, sino que simplemente es que no pueden bajar la escalera. Completamente de acuerdo. Es un poco a lo que me refería con la importancia de las intervenciones sociales y comunitarias. A veces no hay que inventar la rueda, o sea, es que simplemente con un ascensor, con un transporte público adaptado, con aceras anchas. Yo donde vivo en Madrid es que no puedo ni llevar ni el carrito del niño, no me cabe por la acera. O sea,
simplemente ese tipo de consideraciones. Y efectivamente es muy vistoso hablar de estas tecnologías y por eso creo en las que se invierte mucho dinero, y quizás yo creo que hay dinero, y a veces esas otras intervenciones menos vistosas, como hacer un ascensor o hacer más grande la acera, pueden ser mucho más efectivas. Por eso creo que el enfoque comunitario es fundamental también para la tecnología. La tecnología tiene que estar alineada con esa intervención comunitaria, que es crucial. Y antes no lo he dicho, pero en el libro recogemos, es muy sintomático que hay muchísimas iniciativas comunitarias, sobre todo desarrolladas en los ayuntamientos a nivel local, en toda España, precisamente sobre el tema de la soledad no deseada. ¿Por qué? Porque son las administraciones que están más cerca de las personas, las que pueden de alguna manera ver esas necesidades, que son necesidades sencillas, pero que podrían contribuir mucho para mantener esas conexiones sociales que son fundamentales. Esto de la robótica y tal, yo lo quería traer porque precisamente hay un globo muy grande con respecto a ello. Es muy interesante que se siga investigando, pero realmente habrá que ver, habrá que modular las inversiones, porque otras muchas más sencillas, es como cuando se habla, permítame la metáfora, la comparación, en África de llevar medicinas y cosas así muy avanzadas, cuando se necesitan, por ejemplo, grandes frigoríficos para conservarlas. Cuando es mucho más fácil llevar cantidades ingentes de mosquiteras para que no te piquen los mosquitos y no se propaguen determinadas enfermedades. Eso es una intervención mucho más económica y más efectiva, ¿no? Y es tecnológica también, no deja de ser tecnológica, porque un ascensor no deja de ser una tecnología muy bien. En la ciudad donde yo vivo, en San Sebastián también, por ejemplo, el ayuntamiento ha llevado en los últimos años una política muy decidida de construir y favorecer la construcción de ascensores y rampas por toda la ciudad, porque hay mucha diferencia de altura, y las rampas facilitan muchísimo la movilidad, pero muchísimo, y son intervenciones a nivel comunitario i muy efectives para que la gente pueda moverse i mantenir relacions. Estem gairebé fora de temps, però si podem agrupar aquestes dues últimes preguntes molt concises, si pot ser. Aquí la primera, endavant. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, muy interesante su disertación. Jesús, ¿verdad? Yo quería, hacer durante toda su conferencia me rondó algo que aprendí soy arquitecta y tuve la suerte de trabajar con uno de los grandes maestros de la arquitectura, que fue Oscar Niemeyer, brasileño. Y él siempre nos estimulaba a pensar las cuestiones sociales desde dos aspectos y hacernos una pregunta simple: si era una cuestión de grado la que íbamos a resolver con la materia o si era una cuestión de esencia. Entonces, durante toda su disertación me rondó esa inquietud. Y quería contar muy, muy brevemente una experiencia que tuve con él, pero muy fuerte y muy emotiva, que cada vez que yo iba, trabajé con él cuando tenía más de 100 años, o sea que la longevidad creo que fue también una enseñanza que aprendí de él, porque cada vez que iba yo creía que sabía lo que me iba a decir, y ante cada corrección nosotros documentamos un teatro que él proyectó para una ciudad argentina. Y cuando iba pensaba que ya no lo iba a ver más, o que a lo mejor estaba disminuido en sus condiciones, siempre iba, o que yo había hecho algo mal y que iba a ser, era bastante estresante. Y cada vez que iba tenía algo que me sorprendía enormemente. En esa situación, él cuenta que había estado internado y que se había sentido muy solo, y que lo único que había encontrado era buscar dentro de los enfermeros quien supiera música. Había compuesto una canción y el enfermero le había puesto la música. Entonces nos esperó a la delegación que íbamos con ese enfermero para que cantara la canción. Entonces yo ahí pienso que unió las dos cosas, porque su esencia era trabajar para lo comunitario. Y una cuestión de grado le impidió a lo mejor poder tener relaciones, pero uno
va buscando siempre, porque somos seres que estamos dispuestos a vivir en sociedad y a agruparnos. Así que yo creo que tenemos que ser optimistas en cuanto a que la tecnología se puede utilizar, y aunque vaya para otro lugar, nuestra necesidad de vivir en comunidad nos va a llevar a captar lo más positivo. Y simplemente quería traerles ese recuerdo, comentarlo, porque me parece interesante tener una visión positiva de todo lo que usted nos habló. Perdón por lo largo. No. Mira, agrupem amb la pregunta d'aquí i tancarem. Hola, buenas tardes. Agradecerle compartir esta tarde de conocimientos, experiencias y sobre todo de la perspectiva de todo lo que nos ha contado. Felicitarle también por el título tan sugerente de su nuevo libro. Para mí es una invitación clara a leerlo y seguro que estará en mi lista del próximo Sant Jordi. Quería hacer un comentario, y es que en varias ocasiones esta tarde se ha definido el cuidado a partir de las personas cuidadoras como migrantes y no migrantes. Y considero que en un entorno tan diverso, en sociedades tan diversas y tan complejas como las que vivimos, esta división de personas migrantes y no inmigrantes es poco inclusiva y poco específica en relación a la competencia que pueden mostrar unas u otras. Y en caso de tener que hacer alguna división, tendríamos que hacerlo, desde mi punto de vista, desde las personas cuidadoras expertas o profesionales y las personas no cuidadoras o cuidadoras domésticas o de ámbito lego, ¿no?, que nombraríamos. Pero mi pregunta va en otro sentido. Mi pregunta tiene que ver con la tecnología. Nos proponías que en todos los dispositivos o en todos los sistemas de ayuda tecnológicos pues se pudiera incluir un enfoque que facilitara o permitiera mantener la intimidad, la confidencialidad, todos los aspectos más humanistas de la persona, ¿no? Y el tema es cómo. ¿Cómo lo hacemos con esos ingenieros encargados de diseñar todos estos artilugios, con esos programas formativos, esto es de formación profesional, por supuesto, con esos programas formativos tan cuadriculados, tan tecnológicos, tan unicausales, unilineales, tan causa-efecto, y en los que no incluyen en ninguno de los casos asignaturas o perspectivas que vayan más allá de la técnica, de la matemática o de la física, ¿no? No están incluidos programas ni de antropología, ni de sociología, ni de pedagogía, nada que tenga que ver con la humanización y, por tanto, cómo ayudamos a esos técnicos tan buen técnicos a que incluyan en su trabajo diario esta perspectiva que ayudaría de verdad a las personas que lo necesiten. Gracias. Pues ya, gracias por todos los comentarios. Empezando por lo último, es una gran pregunta, porque ¿cómo podemos hacer para que desde el diseño se tenga en cuenta la inclusión, los aspectos éticos, los aspectos sociales? Y eso hay que, primero, intentar que en los planes de estudio se introduzcan. Me consta que, desde luego, aquí en Barcelona en concreto, la Universidad Politécnica de Cataluña ya ha introducido, porque además lo imparte una colega nuestra que es filósofa, y ha sido una auténtica rareza, todo un curso obligatorio para los ingenieros informáticos para desarrollar una serie de elementos de sensibilidad ética con respecto al trabajo. Pero luego, incluso en las empresas, es fundamental que se introduzca esa perspectiva plural. Aunque eso, primero, por una convicción ética, en el sentido de que es bueno que sea así, pero también por un interés práctico, porque los dispositivos o las tecnologías que no se desarrollen con una perspectiva más plural pueden estar condenados al fracaso por la falta de confianza que lleva a que no se adopten por parte de la ciudadanía y no sean apropiados. Una innovación, hasta que no es apropiada por las personas, y a veces le damos un uso diferente al que estaba pensado en un inicio, no es exitosa. Con lo cual, si queremos que sea exitosa también y que dé
una serie de resultados, aunque solo sea por interés, deberíamos tener en cuenta ese tipo de equipos más amplios, y en algunas empresas tecnológicas cada vez hay más interés por perfiles de personas del mundo de la sociología, de las ciencias sociales, de las humanidades también, del arte incluso, para poder enriquecer ese tipo de desarrollos. Es cierto que a nivel académico y formativo hay un déficit muy grande. Y aparte, incluso desde el bachillerato, siempre parece que se tiende a diferenciar completamente las áreas de conocimiento, lo cual es un error absoluto, ¿no? Porque las personas que nos dedicamos a las humanidades necesitamos conocer la ciencia precisamente para reflexionar sobre ella, y las personas que hacen ciencia necesitan de las humanidades para poder orientar sus investigaciones para el bien común y para la sociedad, ¿no? Entonces, realmente eso es una dificultad que el sistema no está favoreciendo. Sí que quería decir, con respecto a lo de las personas migrantes y no migrantes, que me refería sobre todo a ellas desde la perspectiva de la soledad. Hay cuidado formal e informal, cuidado profesional y cuidado familiar, pero es verdad que buena parte del cuidado informal lo realizan, como comentaba antes Jaume, personas que están en situación irregular, que vienen de otros países y que además que cargan con esa tarea encima, muchas veces luego acaban padeciendo una soledad en su propia persona, ¿no? Y ya por último, lo de Niemeyer es muy interesante, y eso me lleva a también valorar la importancia de las intervenciones urbanas, arquitectónicas, para favorecer. Somos efectivamente animales sociales, y por eso la falta de conexión social tiene tanto perjuicio para nuestra salud, no solo mental, sino para nuestra salud física. Por eso se ha convertido este fenómeno del aislamiento y de la soledad no deseada en un problema de salud pública de enorme índole, porque está provocando enfermedad, sufrimiento y aumento de la mortalidad también. Por eso, porque somos sociales y necesitamos de los demás, como estamos aquí esta tarde conversando con ustedes, que ha sido un auténtico placer. Gracias. Deixeu-me molt breument, a part d'agrair tots els vostres comentaris, si algú s'ha quedat amb alguna cosa sempre es pot acostar per comentar-li al Txetxo. Molt breument, recordar-vos que la propera sessió és el 27 de maig, igualment a les 6 de la tarda, que ens acompanyarà el Javier Llanguas, que és el director científic del programa de gent gran de la Fundació La Caixa. Ens parlarà de les tendències a 10-20 anys que es preveuen en l'àmbit de la nova longevitat. En nom de la Fundació Ernest Lluch, del Club de Roma, de la FATEC i de la Cambra de Comerç i de la Fundació La Caixa que ens acull, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, i per descomptat moltes gràcies al Txetxo per tots els comentaris i les reflexions que ens ha regalat avui. Gràcies a tots.